Ahora vamos a cantar el himno número 300, Sublime Gracia. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Después de cantar como ángeles al Señor, ese corazón queda calientico, ¿cierto? Para pasar a escuchar la palabra de nuestro Señor. Amados hermanos, ¿pueden acompañarme por favor en sus Biblias al libro de Hebreo, a la carta de Hebreo, epístola de Hebreo, por favor, capítulo 1? Hebreos, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Dame un segundo, por favor. Se me perdió ahora el libro de Hebreos. Ahí está, el que está perdido soy yo. Después de Filemón, sí. La culpa es de el hermano Emanuel, que se quedó con mi Biblia. Hebreos capítulo 1, mis hermanos, versículos del 5 al 14.
Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el favor, para el servicio a favor de los que se heredarán la salvación? Oremos. Amado Dios, de toda gracia, te damos gracias por permitirnos estar aquí esta mañana, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para ser edificados, Señor, con ella. Rogamos, Señor, que me ayudes, que ayudes a tu Hijo, Señor, que ayudes al predicador, que ayude también a la congregación, Señor. Rogamos por nuestros niños también, Señor, para que ellos puedan estar allí, Señor, tranquilos. Todo esto te lo pedimos en Cristo. Amén. Amados, seguimos en nuestra serie en el libro de Hebreos, que hemos comenzado el domingo pasado. Y este es nuestro segundo sermón, lógicamente, de esta serie que hemos comenzado. Después de haber estado expuestos al sermón pasado, de cómo Cristo es superior a los profetas, hoy nuestro enfoque estará precisamente en cómo Cristo es superior a los ángeles. ¿Y a dónde radica esa superioridad? ¿Y cuál es el contenido de esa superioridad? Pero antes de hacerlo, vamos a pensar un poco sobre el tema que el autor de Hebreos trae de inmediato, que son los ángeles. Él trae varias citas del Antiguo Testamento para sacar de allí del Antiguo Testamento cómo Cristo precisamente es superior a los ángeles. Entonces, voy a leer para ustedes un poco, hacer un poco de teología bíblica respecto a este tema de los ángeles. Como parte del trasfondo, para comprender el pasaje que tenemos nosotros esta mañana, necesitamos dedicar un par de minutos a observar estos diversos roles y funciones que los ángeles han tenido a través de todas las Escrituras. Y al hacerlo nos ayudará demasiado al comprender el texto de esta mañana. Nuestro querido erudito, como buenos presbiterianos, James Montgomery Boyd, en su libro Fundamento de la Fe, nos da una breve descripción sobre este tema de los ángeles, y él nos dice, la descripción genérica de ángel proviene de la palabra que significa sencillamente mensajero. Y en el Antiguo Testamento estos mensajeros de Dios se mencionan más de 100 veces y en el Nuevo Testamento más de 160 veces. Y la Biblia demuestra que los ángeles son seres inteligentes, personales y creados que aún inmateriales en sí mismos son seres inteligentes y personales, creados por Dios mismo. Ellos pueden hablar, como lo hemos visto en las Escrituras, razonar y pueden ofrecer alabanza y adoración a Dios. Por lo general, cuando observamos estas cosas, siempre vemos a los ángeles en adoración a Dios, mediando cuando el Señor está trayendo la ley a su pueblo, estando allí. Lo vemos involucrado en varios actos importantes de las Escrituras. Aunque no son visibles, como les decía, en raras ocasiones ellos han sido visibles. No tenemos idea, y tampoco yo tengo idea de cuántos ángeles hay, pero los números deben de ser bastante significativos. En el Evangelio de Lucas y en el libro de Apocalipsis también parece haber algún tipo de orden o jerarquía dentro del reino angélico, así como diferentes tipos de ángeles.
Esto se ve, por ejemplo, en Judas capítulo 9, donde se describe a Miguel como un arcángel, lo que significa que él es como la cabeza, por decirlo así, o tiene algún tipo de autoridad sobre los ángeles restantes. El otro ejemplo lo tenemos con el ángel elegido que se nombra con el nombre de Gabriel, que también parece tener un papel especial, al que se le ha encomendado la tarea de hacer anuncios extremadamente importantes con varios personajes de las Escrituras, como Zacarías y María. Lo recordamos, ¿verdad?, cuando él aparece a María. Más allá de esto, también tenemos querubines, serafines, que probablemente sean nombres diferentes, ¿verdad?, para la misma identidad, y que parecen tener una tarea especial de guardar y proteger, ¿verdad? Estos ángeles que, por ejemplo, cuidaban y entraban en el huerto de Edén, ¿verdad?, que evitaban también la entrada de Adán y Eva para que regresaran allí, lo vemos también de una manera significativa cuando el Señor Jesús resucita, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo resucita, y allí están unos ángeles que traen el mensaje a las siervas que llegan allí y les comunican que el Cristo es resucitado. De otra manera, algunas personas piensan que estos ángeles que están allí son los mismos ángeles que estaban en el huerto protegiendo de que Adán y Eva volvieran allí. Eso es algo importante en lo que tenemos que pensar. También estos ángeles cuidaban el regreso, ¿verdad? Ya lo había dicho de Adán y Eva al huerto, pero también estaban de manera figurativa en la cubierta del arca de la alianza en los días de Moisés, hechos en oro. En cuanto a lo que los ángeles hacen, principalmente, al menos, hay tres cosas generales que puedo decir al respecto. Lo principal y más obvio que hacen es alabar a Dios. Vemos en todos los lugares, por ejemplo, como en Isaías y en Apocalipsis, que se describen a los ángeles como declarando en voz alta la santidad de Dios. Una segunda cosa que ellos también hacen es servir a Dios de muchas formas. Por ejemplo, en el discurso de Esteban, allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, nos dice que cuando la ley fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés, el mediador, ¿verdad?, los ángeles estaban allí involucrados. Ellos estaban allí en ese evento también. También están involucrados en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Un ángel también estuvo involucrado en la revelación, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso es muy importante, ¿verdad? También un ángel estuvo involucrado en la revelación del profeta Daniel. Y en Segunda de Reyes, capítulo 19, 35, miramos que un ángel destruyó a 185,000 soldados asirios para liberar a Jerusalén de los ejércitos invasores. En el Nuevo Testamento los ángeles llevan el anuncio del nacimiento de Cristo a los pastores. Ellos anuncian y los pastores van a adorar al Rey, ¿verdad? Los ángeles sirvieron a Cristo también en el día de la tentación. Después que Cristo fue tentado, ellos llegaron y le servían, haciendo el papel de ellos, ¿no? Son ministros, servidores. Y esto es muy importante, porque esto nos va a dejar ver qué entendían ellos con respecto a los ángeles y por qué los judíos también de alguna manera habían tomado esta parte de los ángeles y despreciaban cuando Dios enviaba a algún siervo a hablar de Cristo. Una tercera cosa que hacían los ángeles está relacionada, y a menudo se supone, es con el servicio a Dios, en ayudar y defender a su pueblo, como lo hizo cuando destruyó a los 185,000 soldados. En el Salmo 34 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. En Mateo 18:10 dice: mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que en el cielo sus ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Indicando Mateo con esto, o con estas palabras, que algún tipo de protección o función de supervisión tienen estos ángeles, ¿no? Entonces, junto a esta descripción bastante reducida, corta, podemos introducirnos a nuestro texto, también teniendo en cuenta
el contexto probable de las personas a quienes esta carta fue originalmente dirigida. Y esto es importante porque estas personas ciertamente se estaban familiarizadas con el Antiguo Testamento y eran personas que al menos algunas de ellas habían sido influenciadas por algunas de las enseñanzas que se encuentran en los rollos del Mar Rojo. Enseñanzas que daban un papel más prominente a los ángeles que a cualquier otra persona enviada por Dios para llevar sus propósitos. Finalmente, estas personas eran un pueblo que estaba bajo presión y sufrían persecución. En esa terrible situación, mis hermanos, algunos de ellos estaban tentados entonces a abandonar sus creencias cristianas y regresar a algo más seguro y que no fuesen perseguidos, como el judaísmo. Ellos, de alguna manera, querían volver allí porque ya estaban cansados, estaban demasiado oprimidos de la persecución que había venido sobre ellos. Y lo más seguro que podían hacer era volver a su antigua vida en el judaísmo. Sin embargo, esa puede haber sido una maniobra bastante complicada para algunos de ellos, mis hermanos, porque no puedes estar un día con los cristianos y no puedes estar un día creyendo las enseñanzas judaicas. Por un lado, no podían negar la realidad de su experiencia cristiana. Ellos no podían negar esa realidad de que Cristo era real y su vida cristiana y todo lo que ellos habían padecido por Cristo mismo, como el mismo autor de Hebreos dice mucho más adelante para animarle. Él les recuerda su labor en el Señor y sus obras que no han sido en vano. Él las toma para recordarles a ellos su experiencia cristiana. Entonces ellos no podían negar esa realidad de esa experiencia cristiana. Pero ciertamente parecía haber algo en él, o sea, en Cristo, o algo en lo que Jesús había dicho y había hecho mientras estuvo aquí. Eso los llevaba a ellos a pensar. Por otro lado, simplemente no podían volver a su antigua forma de vida en el judaísmo, todavía aferrándose a esta creencia de que Jesucristo verdaderamente era el Mesías, porque los judíos no querían absolutamente nada de eso. Así que ese es uno de los problemas más complicados que tienen estos receptores de la carta. Ellos están con esa tensión de persecución, están afligidos, están en pruebas, están siendo perseguidos y están tentados a abandonar la fe. Están tentados a abandonar lo que el Señor les ha revelado a través de Cristo, y por eso entonces el autor de Hebreos trae esta sección desde el versículo 1 hasta el capítulo 14, porque luego de allí él va a pasar a traer unas exhortaciones muy puntuales. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, el autor les dice, no hay agua. No. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa sesión le tocará al anciano que viene el domingo, pero básicamente el autor tiene estas dos verdades, ¿verdad?, aquí para animarles a ver cómo Cristo es superior a los profetas, que de alguna manera ellos estaban muy familiarizados con los padres, con los profetas, y cómo Cristo ahora es superior a los ángeles. Esa filosofía que se había impregnado en su mente por el judaísmo, ¿verdad?, de que los ángeles eran superior a Cristo. Gracias, Padre. Entonces, con todo esto en mente, pasamos a nuestra sesión de Hebreos capítulo 1. Claramente, con el lenguaje de este autor, el escritor de Hebreos, quiere que sus lectores vean que hay una diferencia entre el Hijo de Dios, o sea, en Jesús, y los ángeles. Y el medio por el cual el escritor hace este punto es citando varios pasajes del Antiguo Testamento para apoyar su enseñanza acerca de que Jesús es distinto y superior a los ángeles. Él va a hacer lo que nosotros deberíamos hacer cada vez que llegamos a la Escritura, cómo debemos interpretar las Escrituras. Esto es maravilloso. Ahora, necesitamos comprender en este punto
la perspectiva y el enfoque que el autor de Hebreos toma del Antiguo Testamento. Eso, usted y yo lo podemos entender ahora, ¿verdad? Y quizás porque hemos estado expuestos a estas enseñanzas de hermenéutica y interpretación, podemos nosotros decir, Cristo está allí en el Antiguo Testamento, mira cómo Cristo está aquí, mira cómo Cristo... Pero de alguna manera, este escritor es fabuloso de cómo él extrae a Cristo con estas 7 citas que él trae del Antiguo Testamento. Él dice, por ejemplo, él dice, regreso, usted y yo quizás nunca lo hubiéramos tomado en cuenta si no hubiésemos recibido estas escrituras del Nuevo Testamento inspiradas por Dios, que nos muestran una y otra vez que Jesús es el centro de las escrituras. Y Él es el hecho interpretativo central detrás de toda la escritura y la realidad hacia la cual la escritura y su conjunto apunta. Sin embargo, aunque usted y yo nunca hubiéramos resuelto esto, Dios nos ha mostrado que sí es así, Y esto afecta drásticamente la forma en que el escritor de Hebreos y nosotros con él debemos entender los pasajes del Antiguo Testamento, como dice un comentarista. Él dice, cuando el escritor de Hebreos en el capítulo 1 llega al Antiguo Testamento, mira más allá del significado original y sin negar la validez de ese texto original, extrae un mensaje adicional e importante de las palabras. No es que superponga al texto un significado que pretendía transmitir, no. O tampoco es que él superponga al texto algo que él pretenda hacer, no. Sino que más bien, él extrae esa verdad de allí para poder confrontar a sus lectores de que Cristo está en lo que ellos están negando. Va a traer estas verdades de cómo Cristo es superior a los ángeles. Ya la ha traído, vimos el domingo pasado de cómo Cristo era superior a los profetas. Ahora, los escritores, hermanos míos, ¿verdad? No necesariamente discernieron esto, ¿verdad? Ni tampoco los lectores originales que nosotros podemos discernir hoy, ¿ya? Pero el autor de Hebreos lo sabe correctamente. Por lo tanto, con esta perspectiva en la mano, el escritor de Hebreos recurre a varios pasajes del Antiguo Testamento para ilustrar la diferencia entre Cristo y los ángeles de varias maneras. Por ejemplo, en el versículo 5 de nuestro capítulo dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre y él me será a mí hijo. Esta diferencia se pone de manifiesto cuando el escritor de Hebreos señala que debe haber una distinción entre el Hijo y los ángeles debido a la forma muy especial en que Dios ha hablado de Cristo y a Cristo como su Hijo y de sí mismo como Padre de Cristo. Esta es la gran diferencia. Lo voy a volver a decir. Lo que nosotros vemos en esta sección es que esto nos muestra que Dios de ninguna manera, como dice el autor de Hebreos, ha hablado de otra persona ni de ningún ángel de la manera en que ha hablado de Cristo. Nunca lo ha hecho. Ni de Cristo como su Hijo, ni de sí mismo como el Padre de Cristo. Ustedes recuerdan en Mateo, ¿verdad? Cuando Cristo va a ser bautizado, nosotros creemos que va a ser ordenado, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan esas palabras gloriosas del Padre? Este es mi Hijo amado. Señalando inmediatamente, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, el autor de Hebreos quiere traer estas verdades a nuestra mente y hacer estas distinciones, ¿verdad? También, él trae esta verdad y dice, si el Hijo es superior a los ángeles, entonces los lectores están obligados a abandonar cualquier duda que esté pasando por su mente, de abandonar su fe
y venir de nuevo a la fe y abandonar su corazón en las manos del Cristo resucitado. Y entonces estarían llamados a seguir padeciendo persecución a causa de estas verdades en las cuales ellos ya habían sido instruidos. Hermanos, el escritor de Hebreos hace su punto de una manera negativa, señalando que Dios nunca le ha hablado a ningún ángel de la manera en que ha hablado de Cristo. De hecho, como señala en el versículo 6, la palabra de Dios más bien para los ángeles es adorarle. Adórenle. Versículo 6. Esto es lo que Dios más bien dice a los ángeles. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esto no es una sugerencia que Dios está haciendo a los ángeles. Tampoco les está escribiendo que es algo opcional. Es un mandato. Es un mandato directo. Adórenle todos los ángeles. Otra forma que se ilustra, ¿verdad?, entre la distinción de Jesucristo y los ángeles es por la forma muy funcional, casi instrumental, en que se hace referencia a los ángeles. Por ejemplo, como vemos en el versículo 7, ¿verdad? En el versículo 7 el autor trae esto y dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y ministros llama de fuego, ¿verdad? Citando al Salmo 104, que simplemente dice que cuando Dios hace uso de las cosas como el viento y el fuego, el medio por el cual Él lo hace es a través de la agencia de los ángeles. Esta verdad se repite al final también del capítulo 1, en el versículo 14. El autor la trae allí y cierra estas verdades y dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El autor siempre va a regresar a esa sección del capítulo 1, versículo 2, sección capítulo 1, versículo 3. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra a la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó un excelente más nombre que ellos. Entonces, el autor de Hebreos va a jugar con estas verdades y va a estar repitiéndolas vez tras vez. Ahora, esta verdad que les acabo de decir es una cita, como les decía, del Antiguo Testamento, pero que expresa la misma realidad que vemos en el versículo 7. O sea, en el versículo 7 y el versículo 14 se encuentran estas realidades de que los ángeles enviados por Dios para ministrar son enviados para ministrar a los herederos de la salvación, o sea, su pueblo elegido. Otra forma que él destaca aquí es esa distinción entre Jesús y los ángeles, de que la superioridad de Jesús sobre los ángeles es mediante referencias a pasajes sobre Jesús en términos que realmente solo son adecuados para alguien que en sí mismo es equivalente a Dios. Por ejemplo, en el versículo 8 el escritor de Hebreos cita el Salmo 45, que en su contexto original se refiere al matrimonio de un gobernante y una novia. Pero al hacerlo, o al hacer el uso de ese lenguaje, que posiblemente no podría referirse simplemente a un gobernante humano, no. Y debe, por lo tanto, tener una vista en un cumplimiento más profundo. El referente último de este lenguaje exaltado es, por supuesto, nuestro Dios. Y aún más específicamente cuando nos muestra el escritor de Hebreos que es al Hijo. Por ejemplo, versículo 8 dice: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Voy a leer toda la sesión hasta el 10. Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El autor de Hebreos está diciendo que este Hijo es Dios. Es Dios mismo encarnado en Cristo, en esa realidad, para que los lectores puedan mirar como un espejo estas verdades y considerar su problemática de querer abandonar la fe. En estos versículos del 8 al 9, al leerlos, verás estas altas y nobles referencias a Cristo. Se le ve como a alguien que está entronizado en el cielo, cuyo gobierno es eterno e indiscutiblemente eterno. Además, se le ve no solo como un gobernante eterno, sino como un gobernante justo, lo que contrasta, ¿verdad?, enormemente con los gobernantes y autoridades humanos, ¿cierto? El patrón de la historia humana muestra que por lo general cuando alguien es más poderoso, es más probable que se vuelva corrupto y abuse de su poder y de la autoridad que tiene. Pero con Cristo no es así. Con Él no es así. No es así con Cristo, a quien se describe aquí como alguien que está gobernando con un cetro de rectitud, a quien se describe como un amante de la justicia y odiador de la maldad. Además, como si no fuera dicho de suficiente este autor, ¿verdad?, él continúa en los versículos 10 y 13 para fortalecer su caso. O sea, él está tratando de menor a mayor de traer un argumento sólido. Y él va a citar entonces el Salmo 102 y el Salmo 110. Y se refiere a Cristo de nuevo, en formas adecuadas solo para alguien que es Dios mismo como creador. El autor de Hebreo tiene en su mente que todas estas referencias es el Cristo de la gloria, para poder mostrarles a ellos que aunque los ángeles estuvieron involucrados en muchas áreas del Antiguo Testamento, nunca, jamás podrían ser ellos superiores a Cristo, sino que Cristo en sí mismo, considerando el mensaje de los ángeles, ¿verdad?, y considerando su servicio al Señor, es más glorioso. Porque ninguno de los ángeles jamás se pudo encarnar, ¿verdad? Pero Cristo se encarnó. Ninguno de los ángeles ha podido ir a la cruz como Cristo lo ha hecho. Así que estas verdades son importantes para nosotros. Entonces, cuando él cita estos dos salmos, Salmo 102 y el Salmo 110, lo hace en formas que solo pueden referirse a alguien que es Dios mismo como el creador que estaba allí en el principio. Como alguien que está delante y más allá de todas las cosas. De hecho, el escritor visualiza el universo como una especie de túnica o prenda eventualmente desgastada que se van a envejecer, en contraste con lo que el Rey eterno es, con lo que también el ministerio de los ángeles podrían ser, con lo que también el ministerio de los profetas pudieron ser. Él dice, así que, versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán. Pero tú, oh Dios soberano, oh Dios eterno, tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Así como tú y yo, ¿verdad?,
podríamos tener innumerables pares de jeans. Es un ejemplo que él puede usar, lo voy a usar en otro contexto. Jeans azules que eventualmente se desgastan y se rompen por el tiempo. El escritor de Hebreos visualiza el universo entero como cosas que podrían ser creadas y luego eventualmente se desgastan y se desvanecen, como un par de jeans viejos. Sin embargo, no importa cuántos vayan y vengan, Cristo todavía estará allí firme, sólido, inamovible. Y estas verdades deberían calentar el corazón de los lectores. Deberían consolarles y soportar sus pruebas. Para nosotros hoy también es una gran realidad. ¿No te has encontrado en circunstancias en las que estás en un club de amigos y, bueno, ahí viene el cristiano? Vamos a hacerle una pregunta al cristiano. Ven acá, ¿verdaderamente Cristo es así tan radical como se muestra en las Escrituras? Y entonces por querer encajar en tu trabajo, en tu grupo, donde estés, rebajas a Cristo. Minimizas a Cristo de lo que Él es, simplemente por encajar y no sufrir el agravio de ese grupo social que tienes o de estas personas que están allí. Todos nosotros de alguna u otra manera hemos sido expuestos a estas cosas. ¿Verdaderamente tu Cristo es así como tú dices? Si lo minimizas, pasas a ser el cristiano tolerante que todos quieren. No, él es cristiano, pero él no es como los otros cristianos. Él es muy tolerante. Él respeta nuestro punto de vista acerca de estas cosas. Pero si vienes y muestras que Cristo realmente es, y que Cristo tiene demanda sobre todos los hombres, y que todos los hombres están obligados a venir a Él, seguramente serás crucificado en tu grupo. Y serás tachado y serás publicado en las redes sociales como un cristiano intolerante. Para ellos, esta era la circunstancia. Los judaizantes estaban allí esperando qué iban a hacer, cómo iban a reaccionar. Entonces, por eso ellos están tentados a minimizar a Cristo de tal manera que puedan decir, es que Cristo, sí, Cristo es un ángel, pero es el ángel más grande de todos los ángeles. Así como tú y yo, ¿verdad? Podríamos pasar innumerables presiones como esta. Los lectores o los receptores de la carta estaban sufriendo presión por Cristo, de alguna manera, y estaban entonces tentados a abandonar. Pero Cristo, mis hermanos, es un rey eterno. Es un rey supremo, mis hermanos, que te lleva a lo que Pablo pudo considerar alguna vez: no me importa nada de lo que tenga en esta vida en comparación a Cristo. Ciertamente para mí, Pablo dice, todas las cosas las estimo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y verme hallado en Él. Ustedes, más que nadie, los buenos lectores, ¿verdad?, saben que el apóstol sufrió persecuciones por esas verdades tan radicales que él tomó para sí. El problema es que nosotros hoy, como cristianos, no estamos tan seguros si podríamos tomar estas verdades y ser radicales con las verdades que tenemos en las Escrituras. La pregunta que se hace entonces dos veces en estos pasajes, en el versículo 7 y en el versículo 13, nos pone a pensar un poco, ¿verdad? Porque el autor de Hebreos los pone a pensar y dice, ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios alguna vez? Este tipo de cosas que están aquí, están diciendo que Cristo es ¿qué? La respuesta, por supuesto, es que no se ha hablado de ninguno de ellos y de ningún otro profeta de esa manera. Y esto debe, mis hermanos, consolarnos a nosotros también. ¿Por qué?
Porque es que nuestro Cristo no solamente ha hablado, nuestro Cristo no solamente se ha encarnado, nuestro Cristo no solamente ha condescendido a llevar nuestros pecados, ¿verdad? Nuestro Cristo nos ha preparado moradas para ir a morar con Él. Él ha resucitado y está sentado, como dice el autor de Hebreo, a la diestra del Padre. ¿A cuáles entonces de los ángeles dijo Dios alguna vez este tipo de cosas que están diciendo de Cristo? A ninguno de los ángeles, y mucho menos de esta manera. Y esto se debe a que solo son palabras apropiadas para aquel que claramente no es un ángel, sino que es el Hijo de Dios, Cristo mismo, nuestro Señor. Al final, el autor de Hebreos hace su punto ahí. Jesús no es un ángel, mis hermanos. Y de hecho, es superior a ellos. Esto, como hemos visto, fue significativo para la audiencia original en varios frentes, porque uno, estaban a bordo de una teología defectuosa que giraba en torno al papel de los ángeles. Dos, a bordo del problema que algunos estaban tentados a volver al judaísmo, como le he dicho una y otra vez, porque era la presión del momento, era la presión que tenían allí. Y tres, al tratar de encontrar un camino intermedio que aliviara la dificultad de esa transición de regreso al judaísmo. Parece que algunos se sintieron tentados a adoptar una visión menos exaltada de Jesús de lo que el autor de Hebreo está diciendo. Ellos habían minimizado esto por la persecución, pero aún les permitía tener cierta validez con su experiencia con Cristo todavía. Al menos eso es lo que algunos de ellos esperaban, ¿verdad? En lugar de aferrarse a una verdadera perspectiva de Cristo como el Mesías de Dios, estaban tentados a volver y abandonar. En lugar de decir, bueno, Cristo es nuestro Mesías, Él se ha revelado, Él ha hablado, punto. La presión era tan grande que querían abandonar su fe, abandonar el cristianismo. Sin embargo, como estos versículos impactan en nosotros, en nuestro mundo, en nuestros días, es otro asunto. En otras palabras, no nos encontramos en el mismo conjunto de circunstancias que la audiencia original, ¿verdad? Ninguno de nosotros está sufriendo porque nos están persiguiendo, porque nosotros decimos que Cristo es el Hijo de Dios revelado y que se ha entronado. Ninguno de nosotros aquí está sufriendo por eso. De hecho, si usted dice que está sufriendo por causa de Cristo sobre esas verdades, sobre eso, podría estar de alguna u otra manera exagerando. Pero lo hacemos cuando negamos su eficacia como Señor. Lo hacemos cuando despreciamos las Escrituras mismas en comparación de otras cosas. La situación de fondo más significativa involucra la persecución y la tentación de abandonar la fe. ¿Tú te encuentras en esa circunstancia hoy? Si quieres abandonar la fe, no será porque Cristo no se ha revelado y porque Él no sea Señor. Podría ser porque no has tomado las Escrituras lo suficientemente tan en serio para decir, son palabra del Señor. Y si el Señor me dice esto aquí en su palabra, yo debo de creerlo y aceptarlo. No la filosofía que tenemos hoy en día, ¿no? No todo lo que se dice del cristianismo hoy en día. Todavía hay una dinámica subyacente que estaba operativa en esos días. Y para nuestros días, nosotros podríamos decir, es que los hermanos son demasiado débiles. O sea, por decir que Cristo es el Hijo de Dios, va a abandonar la fe. Hermanos, era algo terrible. Era terrible porque los judíos antes, tenían una visión
diferente de Cristo. Estando en La Guajira, hace 2 años, encontré a mi mamá trabajando en un lugar con unos palestinos, ¿no? Y encontré a mi mamá agobiada porque ellos le habían dicho que no, que Cristo simplemente era un profeta más, como Alá, que Cristo era un profeta más, como Jeremías, pero que Él no era Dios, que no era Dios. Entonces encontré ese agobio en mi madre, y usted podría decir, hermano, pero ella podía, es una sola persona, no, trabajaba para ellos. Y por el hecho de estar trabajando con ellos, tenía que aceptar eso. Entonces, por un poco de dinero, por la presión económica, estaba tratando de negociar su fe y con dudas. Tener un conocimiento profundo de que Cristo es superior a los ángeles, de que Cristo es el último profeta, de que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, de que Cristo es nuestro Dios y Salvador, hace la diferencia. Hace la diferencia. Allí es donde todos o tropiezan o allí es donde todos se separan. Nuestro Señor se ha revelado de esta manera y es superior a los ángeles en cuanto a que los ángeles no pudieron hacer lo que nuestro Señor ha hecho. Y es superior a los ángeles porque Dios en ninguna parte, como dice el autor de Hebreos, ha hablado de ellos como ha hablado del Hijo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos míos, lo que va a hacer el autor de Hebreos en la sección que sigue es, después de estas verdades, ¿verdad?, exhortarles por sus pecados y animarles a volver su fe a Cristo. Usted no sé si vio una vez en un programa le preguntaban a uno de estos, no voy a decir el nombre, uno de estos cantantes, que si verdaderamente Cristo era el Hijo inmutable de Dios. Y en la presión del canal y en la presión de todas las personas que estaban entrevistando, el hombre tartamudeó 2 veces y no sabía qué decir. Porque había una presión allí. Porque Larry King, ese es el entrevistador, le hizo la pregunta bien pulsante. Él no es cristiano. Por ende, la pregunta llevaba un poquito de veneno para que él respondiera. Nosotros acá hoy podríamos decir, bueno, bajo esa presión yo podría decirlo. Ok, puedes decirlo. Pero ¿cómo lo vives? ¿Vives con esas verdades con tus amigos? Acepta que Cristo es superior a los ángeles y por eso Él es el dueño de tu alma misma, es tu Señor. Que su palabra que ha sido revelada, inspirada completamente, es suficiente. Que no necesitamos más nada. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, exhorta a la iglesia. Porque de alguna manera también había esta problemática. Pero el apóstol Pablo con esa autoridad apostólica le dice, aun si un ángel del cielo les predicare otro evangelio distinto al que le hemos predicado, que sea anatema. Hermanos, eso es una afirmación bastante dura, pero es una realidad con la que nosotros tenemos que vivir. Es la verdad, mis hermanos. El evangelio de Cristo, el último profeta, nuestro Señor Jesucristo, superior a los ángeles. Hermanos, puedes poner tu confianza en Él y venir y aceptar estas verdades. Si estás pensando en abandonar las palabras sólidas del Señor por otras ideas, hermanos míos, las Escrituras no solamente son un libro, pero son vida, son palabras. Cada vez que usted abre las Escrituras, abre la mente de Dios. Cada vez que usted se expone a ella, se expone al consejo de Dios. Ve a donde quiera, haz lo que quiera, si realmente estás arraigado a la mente de Dios, a su palabra.
Esto valdrá la diferencia, hermanos míos. Amén. ¿Podemos orar, mis hermanos? Señor Dios de toda gracia, tú has entronado a tu Hijo, Señor, y le has puesto un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Para que todos, Señor, le adoremos, Señor. Cristo, el Hijo de Dios. Cristo el Hijo, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo, Padre amado, Señor. Gracias también por tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta serie, Señor, de Hebreos, a poder escudriñar nuestros corazones, Señor, con estas verdades, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén.